Hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, mi amada familia en Cristo, desde el corazón sagrado de Roma, donde las piedras aún susurran la fe de San Pedro, yo, su padre espiritual y humilde sucesor del apóstol, los saludo con un corazón radiante del amor de Cristo. ¿Alguna vez se han detenido a considerar el peso de las palabras que pronuncian cada día? ¿Puede una sola frase, dicha sin cuidado, herir un alma como una espina oculta, o puede una palabra amable elevar un corazón cansado como un rayo de amanecer? En los momentos fugaces de la vida, cuando consuelan a un niño, aconsejan a un amigo o pasan junto a un extraño en la calle, se dan cuenta de que sus palabras no son meros sonidos, sino semillas sembradas en el jardín de la vida de otro, capaces de dar fruto, proyectar sombras. Nuestro mundo, sumido en una cacofonía de discordia y distracción, anhela un discurso que refleje lo divino. Sin embargo, con demasiada frecuencia, incluso aquellos que llevan el nombre de católicos caen en trampas de palabras descuidadas, frases que, sin que lo sepamos, apagan la luz de nuestro testimonio y se alejan del Verbo hecho carne. Hoy me presento ante ustedes con una advertencia urgente, un llamado a despertar al poder de nuestro discurso y a cesar 5 errores comunes pero peligrosos que socavan nuestra fe. Este mensaje, si lo dejan penetrar profundamente en su corazón, podría cambiar para siempre la forma en que hablan, convirtiendo sus palabras en un faro de la verdad, el amor y la gracia de Dios. Como proclama Juan, capítulo 1, versículo 5, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Los invito ahora a hacer una pausa y compartir en los comentarios su nombre, y el lugar desde donde escuchan estas palabras, su pueblo, su ciudad, su rincón de la vasta creación de Dios. Que el Espíritu Santo, que dio vida a las voces de los profetas, nos guíe en este viaje sagrado para santificar nuestro discurso, para que cada palabra refleje el corazón de Cristo. Únanse a mí ahora con corazones abiertos mientras emprendemos este camino para purificar nuestras lenguas, asegurando que cada palabra que pronunciemos brille como una luz en un mundo desesperado por la verdad de Cristo. Permítanme contarles una historia. Hace poco, durante una visita pastoral a una humilde parroquia en Shanghái, China, conocí a una joven llamada Mei, cuya historia es un faro de esperanza. El hogar de Mei había sido alguna vez un lugar de calidez, pero con el tiempo, palabras descuidadas y promesas rotas habían proyectado sombras sobre su familia. Intercambios ásperos y compromisos incumplidos dejaron heridas que persistían como grietas en un muro que alguna vez fue sólido. Una noche, inspirada por una homilía sobre la santidad del discurso, Mei se arrodilló ante un pequeño crucifijo en su apartamento, con el corazón apesadumbrado por el arrepentimiento. Oró por la gracia de guardar su lengua para pronunciar palabras que sanaran en lugar de herir. Desde ese momento, comenzó a elegir sus palabras con cuidado, ofreciendo oraciones por los demás, honrando sus promesas y hablando con amabilidad, incluso en momentos de frustración. Lentamente, como el amanecer que rompe sobre un valle oscurecido, el hogar de su familia se transformó. Las conversaciones, antes marcadas por la tensión, se convirtieron en momentos de gracia. La risa regresó a su mesa y la confianza se reconstruyó. La historia de Mei es un testimonio de la verdad del Salmo 19, versículo 14, que suplica: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. Su ejemplo prepara el escenario para nuestra reflexión de hoy, mientras exploramos cómo hacer de nuestro discurso una ofrenda sagrada a Dios. Nuestras palabras no son meros sonidos llevados por el viento,
son dones del Creador confiados a nosotros para edificar su reino, o si se usan mal para sembrar división. El libro de Santiago, capítulo 3, versículo 5, compara la lengua con una pequeña chispa que puede encender un gran fuego. En un mundo donde las palabras a menudo se lanzan sin cuidado en pantallas, calles y hogares, debemos preguntarnos: ¿reflejan nuestras palabras la santidad de nuestro llamado bautismal? ¿Acercan a otros a Cristo o reflejan los valores fugaces de una cultura alejada de Dios? Como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser administradores de nuestro discurso, a manejarlo como un artesano maneja una herramienta, moldeando corazones y vidas para la gloria de Dios. Examinemos 5 formas en las que nuestro discurso debe purificarse para que se convierta en un recipiente de la gracia divina, como exhorta Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. El primer asunto que debemos abordar es el uso descuidado del santo nombre del Señor. Con demasiada frecuencia escucho a católicos, atrapados en momentos de sorpresa o frustración, exclamar: «¡Oh Dios mío!», como si su nombre fuera una frase común para ser arrojada como paja al viento. Tal discurso aflige el corazón de nuestro Creador, que es santo y digno de toda reverencia. Éxodo, capítulo 20, versículo 7, advierte solemnemente: «No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano». Este mandato no es una mera prohibición, sino un llamado a honrar al único cuyo nombre está por encima de todos los nombres. En mis viajes he visto cómo el mundo, a través de películas, canciones y discursos casuales, abusa del nombre del Señor, convirtiéndolo en una exclamación en lugar de una oración. En China conocí a personas que, aunque no conocían nuestro idioma, aprendieron a decir: «Oh, Dios mío». En momentos de sorpresa, un hábito absorbido de una cultura que olvida lo sagrado. Sin embargo, estamos llamados a ser diferentes, como nos recuerda Juan, capítulo 17, versículo 16. «No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». El nombre de Dios es un umbral sagrado, como la puerta de una catedral que nos invita a su presencia. Cuando Moisés se encontró con el Señor en la zarza ardiente, como relata Éxodo, capítulo 3, versículo 14, Dios se reveló como «Yo soy el que soy», un nombre tan santo que los israelitas lo reverenciaban con temor. En la iglesia primitiva, los fieles pronunciaban el nombre de Dios en oración, como declara Hechos, capítulo 4, versículo 12. «No hay salvación en ningún otro, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos». Cuando abusamos de su nombre, apagamos la luz de nuestro testimonio, como una lámpara escondida bajo un cesto. En cambio, pronunciemos el nombre de Dios con reverencia, como una oración que eleva los corazones al cielo. Cuando sientan la tentación de exclamar sin cuidado, hagan una pausa y susurren una oración, como suplica el Salmo 141. Versículo 3. «Pon guarda a mi boca, Señor, vigila la puerta de mis labios». Imaginemos nuestras palabras como incienso que asciende al trono de Dios, cada mención de su nombre un himno de alabanza. Con esta disciplina, nuestro discurso se convierte en un santuario, reflejando la santidad de nuestro llamado, como manda 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, «Sed santos, porque yo soy santo». Este llamado a la reverencia nos lleva naturalmente al segundo asunto, la dependencia de frases supersticiosas como buena suerte, mala suerte o toca madera.
Estas expresiones, como malezas en un jardín, echan raíces en el corazón, sugiriendo que nuestras vidas están gobernadas por el azar en lugar de la mano amorosa de Dios. En mi ministerio he escuchado estas frases, incluso entre los fieles, pronunciadas como si tuvieran poder sobre nuestros destinos. Sin embargo, como católicos, depositamos nuestra confianza no en el destino, sino en la providencia de un Dios todopoderoso, omnisciente y amoroso. Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 33, nos invita a descansar en esta verdad. No os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta promesa es un faro que nos guía a buscar a Dios por encima de todo, confiando en que su voluntad es perfecta, como asegura el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Las supersticiones, como las de maleficios o tocar madera, provienen de una cosmovisión que niega la soberanía de Dios. Son como cañas frágiles, incapaces de soportar el peso de nuestras esperanzas. En China, observé cómo estas frases permeaban incluso el discurso no católico, un recordatorio de la influencia del mundo. Un joven me contó, riendo, que tocaba madera para evitar la mala suerte, sin darse cuenta de que sus palabras reflejaban una falta de confianza en el cuidado de Dios. Como católicos, estamos llamados a ser diferentes, a brillar como luces en el mundo, como proclama Mateo, capítulo 5, versículo 14. Cuando enfrentamos incertidumbre, recurramos a la oración, como exhorta Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Imaginemos nuestra vida como un barco navegando por mares tormentosos, con Dios como el capitán que nos guía a un puerto seguro. Al reemplazar las frases supersticiosas con oraciones por el favor de Dios, anclamos nuestra confianza en su providencia. Como advierte Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. No permitamos que nuestra boca nos lleve a pecar, ni digamos ante el mensajero de Dios que fue un error. El tercer asunto es el incumplimiento de promesas, incluso las pequeñas. Las promesas rotas son como piedras arrojadas a un estanque tranquilo, enviando ondas de desconfianza. En la iglesia primitiva, los apóstoles eran conocidos por su fiabilidad. Como describe Hechos, capítulo 2, versículo 44, los creyentes compartían todo en común, sus palabras y obras alineadas. Imaginemos nuestras promesas como un puente que conecta corazones a Dios y entre sí. Cuando cumplimos nuestra palabra, construimos confianza, no solo entre las personas, sino en nuestro testimonio ante el mundo. Como exhorta Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Seamos conocidos como personas cuyas palabras son un pacto, uniéndonos a la verdad de Dios y entre nosotros en amor. Como asegura Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta. Este compromiso con la integridad nos lleva al cuarto asunto, el uso del lenguaje soez. Como portadores del Espíritu Santo, nuestro discurso debe edificar, no destruir, como un constructor que levanta un templo piedra por piedra. Sin embargo, he escuchado a quienes profesan la fe usar palabras groseras o profanas,
a menudo sin un ápice de remordimiento. Efesios capítulo 4, versículo 29. Exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El Espíritu que habita en nosotros, como confirma Juan, capítulo 16, versículo 8, nos convence de pecado, guiándonos al arrepentimiento. ¿Cómo podemos, con los mismos labios que cantan aleluya en la misa, pronunciar palabras que profanan, como un manantial que vierte agua dulce y amarga a la vez? Esto no es el camino de Cristo, quien hablaba con gracia, como relata Lucas, capítulo 4, versículo 22. Todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Nuestro discurso es un espejo de nuestro corazón, como declara Mateo, capítulo 12, versículo 34. De la abundancia del corazón habla la boca. En un mundo que normaliza el lenguaje grosero, estamos llamados a ser un contrapunto, a sazonar nuestras palabras con gracia. Como exhorta Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Esto no es mera cortesía, sino una disciplina espiritual, como cuidar un jardín para que dé buen fruto. En mis visitas a parroquias, he visto el poder del discurso puro. Una palabra amable puede sanar una herida como bálsamo en una quemadura. Una respuesta suave puede calmar una tormenta, como afirma Proverbios, capítulo 15, versículo 1. La respuesta suave aplaca la ira. Imaginemos nuestras palabras como semillas, sembradas en los corazones de quienes las escuchan. El lenguaje soez esparce malezas, pero el discurso lleno de gracia planta flores que florecen por la eternidad. Purifiquemos nuestras lenguas, ofreciendo cada palabra como una oración, para que nuestro discurso edifique el cuerpo de Cristo y atraiga a otros a su amor. Como exhorta 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Este llamado a purificar nuestro discurso, como un orfebre que refina un metal precioso, nos lleva al quinto y último asunto: la práctica errónea de nombrar y reclamar, a menudo conocida como name and claim it. Algunos entre nosotros, con corazones sinceros, creen que al declarar audazmente sus deseos, pueden ordenar la acción de Dios, como si el creador del universo fuera un sirviente esperando sus directivas. Esto no es la fe de Abraham, quien confió en la promesa de Dios, a pesar de los años de esterilidad, ni la de María, quien se rindió con un humilde hágase en mí según tu palabra. Más bien, es presunción, un malentendido que, como un niño que intenta tomar el timón de un barco que no puede dirigir, busca imponer nuestra voluntad sobre lo divino. La verdadera fe se inclina ante el misterio de la soberanía de Dios, reconociéndolo como el Señor, cuya visión teje el intrincado tapiz de 8,000 millones de vidas. Como observa el Salmo 33, versículo 13. Desde los cielos mira el Señor y ve a todos los hijos de los hombres. Consideremos un pueblo donde dos agricultores se arrodillan en oración. Uno suplica por lluvia para nutrir sus cultivos sedientos. El otro, por cielos despejados para lanzar sus redes y alimentar a su familia. Ambas oraciones, ofrecidas con corazones fervientes, ascienden al trono de Dios. Pero su voluntad, como un maestro director armonizando una sinfonía, prevalece, como nos recuerda Isaías, capítulo 55, versículo 8.
Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Orar no es dar órdenes, sino entrar en un diálogo sagrado con el Padre amoroso, cuya sabiduría supera a las estrellas en su innumerable disposición. Cuando oramos, nos arrodillamos en humildad, confiando nuestros deseos a su plan eterno, confiando en sus respuestas, ya sean sí, no o espera. Como asegura Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuestras peticiones son como semillas sembradas en suelo fértil. Su crecimiento depende de las estaciones que Dios ordena. Las dificultades también no son meros obstáculos, sino hilos en el telar divino, tejiéndonos a la semejanza de Cristo, quien cargó la cruz por nuestra salvación. La vida del apóstol Pablo da testimonio de esta verdad, como relata 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Para que no me enaltezca sobremanera por la abundancia de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Pablo, con un corazón encendido por Dios, suplicó 3 veces por alivio, pero la respuesta del Señor no fue la remoción, sino la gracia. Como declaran los versículos 9 al 10, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta de Pablo no fue desesperación, sino gozo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sus palabras resuenan a través de los siglos, un llamado claro a abrazar la voluntad de Dios, incluso cuando nos lleva por valles de sombra. Como consuela el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Este es el corazón de la fe, no exigir nuestro propio camino como un viajero obstinado que insiste en un mapa de su propia creación, sino rendirse al cartógrafo divino, como Jesús mismo modeló en el huerto de Getsemaní. Orando en Lucas, capítulo 22, versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Imaginemos la oración como una conversación con un Padre cuyo amor es ilimitado, que escucha cada susurro de nuestros corazones, pero responde con la sabiduría de la eternidad, como un maestro artista pintando una obra maestra cuya belleza completa aún no podemos contemplar. Nombrar y reclamar es intentar tomar el pincel, presumiendo que conocemos los trazos mejor que el artista. La verdadera oración, sin embargo, es un acto de confianza, una entrega de nuestros deseos al pie de la cruz, donde el sacrificio de Cristo habla más fuerte que nuestras palabras. Como exhorta Hebreos, capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando alineamos nuestro discurso con esta humildad, nuestras oraciones se convierten en una sinfonía de rendición, armonizando con el propósito eterno de Dios. Como afirma Filipenses, capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nuestra fe, amados míos, no debe anclarse en la búsqueda de bendiciones terrenales, como perseguir el brillo fugaz de luciérnagas en una noche de verano. Más bien, debe descansar en el profundo reconocimiento de nuestra necesidad de Cristo, quien llevó el peso de nuestros pecados en la cruz. Como proclama Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo nos tienta a buscar a Dios como un medio para la prosperidad,
prometiendo comodidad y riqueza como la medida de su favor. Sin embargo, el verdadero discipulado abraza la cruz, no como una carga, sino como un puente hacia la vida eterna, como exhorta Mateo, capítulo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz no es un desvío, sino el camino mismo hacia la gloria, como Jesús mismo enseñó en Juan, capítulo 12, versículo 24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Nuestro discurso, cuando está arraigado en esta verdad, se convierte en una proclamación de rendición, un testimonio de que la voluntad de Dios es nuestro deseo más profundo. Como declara el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En mi ministerio, he sido testigo del poder transformador de tal rendición. Un padre en Shanghái compartió una historia que me conmovió profundamente. Su familia, impulsada por la búsqueda del éxito material, había construido una vida de ambición, su hogar lleno del clamor de metas mundanas. Sin embargo, bajo la superficie había inquietud, un anhelo por algo más. Una noche, durante un retiro parroquial, escuchó una homilía sobre rendirse a la voluntad de Dios. Movido por el Espíritu, reunió a su familia para orar, no por riqueza o estatus, sino por la gracia de confiar en el plan de Dios. Noche tras noche, se arrodillaron juntos, sus palabras pasando de demandas a ofrendas, sus oraciones un puente hacia la gracia de Dios. Con el tiempo, su hogar, antes una fortaleza de esfuerzo, se convirtió en un santuario de paz, como promete Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Su historia es un faro, recordándonos que la verdadera prosperidad no radica en lo que reclamamos para nosotros mismos, sino en lo que entregamos a Dios, como asegura Mateo, capítulo 6, versículo 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Esta rendición moldea no solo nuestras oraciones, sino nuestro propio discurso, transformándolo en un recipiente del amor de Dios. Cuando hablemos, hagámoslo con la humildad de quienes confían en la sabiduría de Dios, no en la nuestra. Que nuestras palabras sean como una brisa suave, llevando la fragancia de la misericordia de Cristo a un mundo cansado de esforzarse. Como describe 2 Corintios, capítulo 2, versículo 15, somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan. Rechacemos la tentación de nombrar y reclamar, eligiendo en cambio nombrar la gloria de Dios y reclamar su voluntad como nuestra, como exhorta 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En cada palabra, reflejemos el corazón de Jesús, quien habló no para doblegar la voluntad del Padre, sino para cumplirla. Como declara Juan, capítulo 4, versículo 34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Al santificar nuestro discurso de esta manera, nos convertimos en colaboradores en la viña de Dios. Nuestras palabras una cosecha de gracia para un mundo necesitado, como afirma Efesios, capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Pausemos y volvamos nuestros corazones hacia adentro, como si estuviéramos frente a un espejo que refleja no solo nuestros rostros, sino el alma misma.
Somos católicos solo porque buscamos los tesoros fugaces de este mundo, como viajeros cansados persiguiendo espejismos en un desierto, solo para encontrar polvo y sombra. O seguimos a Cristo porque reconocemos nuestra desesperada necesidad de Jesús, el Salvador, que llevó nuestros pecados en la cruz, como proclama 1 Juan, capítulo 4, versículo 14. El Padre ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Reclamamos el nombre de católico por tradición, como heredar una reliquia familiar transmitida, pero no tocada por el corazón. O abrazamos el discipulado porque amamos a Dios con cada fibra de nuestro ser, corazón, alma y mente, como manda Mateo, capítulo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si su fe titubea como una llama parpadeante en el viento, recurran al Señor en oración como invita Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Búsquenlo en la Eucaristía, donde su presencia fluye como una fuente de agua viva, como declara Juan, capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de la vida, de este encuentro sagrado, que sus palabras fluyan como un río, llevando el amor de Cristo a un mundo sediento de esperanza, apagando la sed de almas que anhelan la verdad. Nuestro discurso es una confianza sagrada, un pincel en las manos de un artista, encargado de pintar el Evangelio en el lienzo de un mundo que ansía significado. En la iglesia primitiva, las palabras de los apóstoles, encendidas con el fuego del Espíritu Santo, atrajeron a miles a los pies de Cristo. Como relata Hechos, capítulo 2, versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así también nuestras palabras deben ser un faro, guiando almas perdidas al puerto de la misericordia de Dios. Que sean una melodía, resonando con la armonía del cielo, como exhorta Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En sus hogares, reúnanse como familia alrededor de un altar sencillo, un crucifijo, una vela, una imagen de la Virgen María, donde recen el rosario, confiando su discurso a la tierna intercesión de María, como un niño descansando en el abrazo amoroso de una madre. Enseñen a sus hijos a hablar con verdad y amor, sembrando semillas de fe que florecerán por generaciones, como exhorta Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7. Las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. En sus comunidades, sean una voz de esperanza, un heraldo de paz, como proclama Isaías, capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Que sus palabras sean como una lluvia suave, nutriendo la tierra seca de corazones endurecidos por la duda, atrayéndolos a la fuente eterna del amor de Cristo. Mientras estamos en esta encrucijada sagrada, comprometámonos a transformar nuestro discurso en una oración viva, un testimonio del Dios que habita en nosotros. En cada conversación, veamos el rostro de Cristo en aquellos a quienes nos dirigimos, como nos recuerda Mateo, capítulo 25, versículo 40. Todo lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando la ira nos tiente a hablar con dureza, recordemos la paciencia de Jesús, quien pronunció palabras de perdón, incluso desde la cruz, como registra Lucas, capítulo 23, versículo 34.
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando la desesperación pese, proclamemos la esperanza de la resurrección. Como ora Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz al confiar en Él. Nuestras palabras, santificadas por la gracia, pueden convertirse en un puente entre el cielo y la tierra. Un canto de alabanza que resuena por la eternidad, como declara el Salmo 145, versículo 4. Una generación alabará tus obras a otra generación. Unámonos ahora en una oración, elevando nuestras voces como una sola familia en Cristo. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que con una sola palabra creaste el universo, te suplicamos humildemente que santifiques nuestras lenguas, para que nuestro discurso sea un reflejo de tu verdad, tu amor y tu misericordia sin límites. Guarda nuestros labios de palabras descuidadas, para que honremos tu santo nombre, que está por encima de todos los nombres. Guía nuestros corazones a confiar en tu divina providencia, desechando las sombras de la superstición, para que descansemos en la certeza de tu cuidado. Como asegura el Salmo 23, versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me falta. Fortalécenos para cumplir nuestras promesas, que nuestro sí sea sí y nuestro no, no, reflejando la fidelidad de tu pacto, como instruye Mateo, capítulo 5, versículo 37. Purifica nuestro discurso de todo lo que profana, para que nuestras palabras edifiquen tu reino e impartan gracia a todos los que las oyen, como exhorta Efesios, capítulo 4, versículo 29. Humillanos para someternos a tu voluntad, confiando en que tus planes son para nuestro bien, incluso en las pruebas, como promete Romanos, capítulo 8, versículo 28. Llénanos de tu Espíritu Santo, para que nuestras palabras sean una luz en las tinieblas, atrayendo almas a tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, que es el Verbo hecho carne. Por su santo nombre, bajo el manto tierno de María, nuestra Madre, y en la comunión de todos tus santos, ofrecemos esta oración, confiando en tu amor infinito. Amén. Ya los llamo a llevar este mensaje al mundo, como semillas esparcidas en suelo fértil. Compartan estas palabras con una persona hoy. Un amigo, un vecino, un extraño que anhela santidad, y que su conversación sea una chispa que encienda la fe. Como exhorta Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en sus hogares. Creen un espacio sagrado, adornado con un crucifijo, una vela y una imagen de la Virgen María, donde se reúnan para rezar el rosario o meditar en el Salmo 19, confiando su discurso al cuidado de Dios. Cada noche, únanse como familia, ofreciendo sus palabras, sus gozos y sus penas al Señor. Como exhorta Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. En sus parroquias, formen grupos de oración para reflexionar sobre el poder del discurso, tal vez durante Adviento o Cuaresma, temporadas de renovación, para que sus comunidades se conviertan en faros de esperanza, como proclama Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Vivan como testigos, haciendo de sus palabras una sinfonía de gracia, un reflejo del amor de Cristo, como llama Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Brillad como luminares en el mundo. Que la paz de Cristo, que habla palabras de vida eterna, la intercesión de María, nuestra Madre,
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, envuelvan sus corazones, guíen sus lenguas y permanezcan con ustedes siempre. Amén. Yes.